Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. Hablábamos en la lectura anterior, decía Sitchin, el mito maya y su representación, el mito de representar la creación del sistema solar. El mito maya y su representación haciéndose eco de los mitos de Oriente Próximo, Sumeria antigua, Mesopotamia, y sus representaciones parecen haber conservado los elementos celestiales del relato y el simbolismo del número 7 en su relación con el planeta Tierra. Que el planeta Tierra para los Anunnaki, como ellos le enseñaron a los terrestres, es el séptimo viniendo desde fuera del sistema hacia el Sol. El 7, el séptimo planeta. Entonces se nombra en esos textos sumerios de las tablillas de barro antiquísimas, el 7 tiene un significado interesante. Y parece que se repite entonces, como lo dice Sitchin, tanto en la cultura sumeria como en esta cultura de Preamérica. Es significativo que en las imágenes mayas y toltecas que hay a lo largo de las paredes del juego de pelota, algunos jugadores lleven como emblema un disco solar, mientras que otros llevan el de la estrella de 7 puntas. Es este un símbolo celeste y no un emblema casual, confirmado, según mi opinión, dice Sitchin, por el hecho de que por todas partes en Chichén Itzá se puede ver la imagen de una estrella de 4 puntas en combinación con el símbolo del 8 para el planeta Venus, y que en otros lugares del noroeste de Yucatán las paredes de los templos se decoraban con símbolos de estrella de 6 puntas. El representar a los planetas como estrellas con diferente número de puntas es tan común que solemos olvidar cómo surgió esta costumbre. Como otras tantas cosas, tuvo su origen en Sumer, basándose en lo que había aprendido de los Nefilim, que son los mismos Anakim, los Elohim, los Anunnaki. Los sumerios no contaban los planetas tal como lo hacemos nosotros, desde el Sol hacia afuera, o sea, desde el Sol hasta Plutón. Ellos no lo contaban así, ellos lo contaban como se los enseñaron los Anunnaki a contarlo. Los Anunnaki que vienen desde fuera del sistema comienzan a contar desde Plutón hasta el Sol, y así le enseñaron a los sumerios a contar desde fuera del Sol, fuera del sistema, desde Plutón hacia el Sol. El representar, nosotros hoy decimos lo contrario, ¿no? Del Sol hasta Plutón. A eso se refiere Sitchin. Basándose en lo que habían aprendido de los Nefilim, los sumerios no contaban los planetas tal como lo hacemos nosotros, desde el Sol hacia afuera, sino desde el exterior hacia el centro. Así, Plutón era el primer planeta, Neptuno era el segundo, Urano el tercero, Saturno el cuarto, Júpiter el quinto, Marte el sexto, y así el planeta Tierra es el séptimo y Venus el octavo. La explicación de los expertos de por qué tanto los mayas como los toltecas consideraban Venus el octavo es porque lleva 8 años terrestres. 8 por 365, que es igual a 2920 días. Repetir un alineamiento con el Sol. Alinearse de nuevo con el Sol. Por solo 5 órbitas de Venus. 5 por 584 igual a 2920 días. Pero que son igual a 8 por 365 días, también 2920 días. Pero si esto es así, Venus debería ser el 5 y la Tierra el 8, dice Sitchin. El método sumerio nos parece mucho más elegante, dice Zecharia Sitchin, y preciso.
más elegante y más preciso. Y sugiere este método sumerio que las representaciones mayas, toltecas, seguían la iconografía de Oriente Próximo, copiaban o seguían las mismas representaciones de los sumerios. Y no es nada extraño porque es el mismo personaje, el Anunnaki, el que civiliza allá en Sumeria, en Mesopotamia, lo que hoy es Irak y Siria, todos esos países por ahí, y aquí también en América. Aquí cambian de nombre porque están en otras culturas. Pues como se puede ver, los símbolos encontrados en Chichén Itzá y en otros muchos lugares de Yucatán son casi idénticos a aquellos mediante los que se representaba a los distintos planetas en Mesopotamia. O sea, hay una conexión directa de la cultura de aquí, de Preamérica, con las culturas de allá de Medio Oriente, de Mesopotamia. De hecho, el empleo de símbolos de estrellas con puntas a la manera de Oriente Próximo se hace más insistente a medida que uno se mueve hacia el noroeste de Yucatán y su costa. Allí, en un lugar llamado Tezequelna, se encontró una notabilísima escultura que se exhibe en la actualidad en el Museo de Mérida, México, esculpida a partir de un gran bloque de piedra, al cual la estatua aún está unida por su parte trasera. Representa a un hombre de marcados rasgos faciales, posiblemente tocado con un casco. Tiene el cuerpo cubierto con un traje ceñido, con escamas o costillas. Bajo el brazo doblado sostiene un objeto que el museo identifica como la forma geométrica de una estrella de 5 puntas. Sobre el vientre sujeto con correas lleva un extraño dispositivo circular. Los expertos, dice Sitchin, creen que por algún motivo identificaba a los que lo portaban como dioses de las aguas. No porque vivieran en las aguas, en el agua, sino porque se transportaban por los océanos, por encima de las aguas. Y puede ser también que por debajo, porque es tecnología millones de años más avanzada, como lo vemos hoy en los objetos voladores no identificados, que tanto se desplazan por el aire como por debajo del agua. Entonces, eso sucedía. Dioses de las aguas viajan por los mares y también por el espacio, por el aire. De hecho, sigue diciendo Sitchin, en un lugar cercano llamado Oxquintoc se encontraron grandes esculturas de deidades, ¿ves? Llamados dioses, los Anunnaki, de deidades que formaban parte de enormes bloques de piedra. Los arqueólogos suponen que habrían servido como columnas de apoyo estructurales en los templos. Grandes columnas que parece que servían de apoyo a grandes templos. Una de estas columnas parece la homóloga femenina del dios arriba descrito. Su escamado atuendo aparece también en varias estatuas y estatuillas de una población llamada Jaina, una isla que se extiende cerca de la costa de esta parte noroccidental de Yucatán, en México, en la cual se levantó un templo de lo más inusual. La isla habría servido como necrópolis, o sea, un cementerio donde las tumbas están bien organizadas, bien alineadas. Eso es una necrópolis. La isla habría servido como necrópolis sagrada. Necrópolis sagrada. Como que ahí se enterraron gente de esta raza, de estos llamados dioses o deidades. La isla habría servido como necrópolis sagrada porque, según las leyendas, era el lugar del último descanso de Itzamna,
el dios de los Izáes, que le pusieron el nombre a Itzá, Chichén Itzá, de los Izáes. Un gran dios, Insamna, un gran dios de antaño, que habría llegado sobre las aguas para desembarcar allí, y cuyo nombre significaba aquel cuyo hogar es el agua. Señores, es el mismo nombre que en Sumeria se le daba a Enki, el creador de esta humanidad. Genéticamente la creó Enki, que fue el primer que llegó con un grupo desde Nibiru acá a buscar el oro, y después fue desplazado del poder aquí en la Tierra, porque ellos tomaron el planeta como su propiedad, y residía ahí en el sur de lo que hoy es Irak, en Eridu. Fue el primer asentamiento que él fundó. Después de miles de años llega su hermano Enlil y lo desplaza del poder, y Enki es enviado a África a encargarse de la extracción del oro para llevarlo a Nibiru, refinarlo y lanzarlo al aire para que tapara el agujero que estaba en la atmósfera de Nibiru, y así se salvó Nibiru. Y se le llamaba Ea, el de las aguas, aquel cuyo hogar es el agua. Y aquí está diciendo el mismo nombre, ¿no? ¿Será que Enki está ahí enterrado? ¿O estaba? Estos textos de los toltecas nos dicen que en esa isla se tenía como el cementerio de esa divinidad, de ese dios. Los textos, las leyendas y las creencias religiosas se combinan de este modo para señalar la costa del Golfo de Yucatán como el lugar en donde un ser divino o deificado por los terrestres, que comenzaron a llamarle de dioses engañosamente, un ser divino o deificado habría desembarcado para crear poblaciones y una civilización en aquellas tierras. Está potente es que los Anunnaki, después de los problemas de Sumeria, después del desastre nuclear que arrasó con las poblaciones de Sumeria, dejó todo contaminado, el ataque nuclear de dos de ellos mismos para que uno de ellos no se apoderara de un espacio puerto que tenían en el Sinaí, muchos de ellos, los grandes jefes, abandonaron Sumeria y se vinieron aquí al continente a hacer sus dominios aquí, tanto lo del clan de Enlil como lo del clan de Enki. No es extraño que ellos dos vinieran aquí, Enlil residiendo allá en el Tiwanaku y Enki por estos lugares de México, y sus descendientes también. Los textos, las leyendas y las creencias religiosas se combinan de este modo para señalar la costa del Golfo de Yucatán como el lugar en donde un ser divino o deificado habría desembarcado para crear poblaciones y una civilización en aquellas tierras. Esta potente combinación, estos recuerdos colectivos, dice Sechara, están en la memoria de esos pueblos antiguos de aquí de América. Recuerdos colectivos debieron de ser el motivo que impulsó a los toltecas a emprender el camino hasta este rincón de Yucatán y concretamente hasta Chichén Itzá, cuando emigraron en busca de una reactivación y una purificación de sus creencias originales, que se habían pervertido, como ya le dije en la lectura anterior, por la locura de unos sacerdotes que le servían a estos llamados dioses, que se fueron, y esos locos sacerdotes se inventaron que para que esos dioses volvieran había que sacrificarle personas, la locura de las religiones. Entonces los toltecas emigran por esa locura que había en Toyán, se instalan en las ruinas de lo que era Chichén Itzá y vuelven a retomar sus ritos religiosos como antes de esa locura que habían inventado esos sacerdotes allá en Toyán o Tula.
Por eso dice, cuando emigraron en busca de una reactivación y una purificación de sus creencias originales, un regreso al lugar en donde todo había comenzado y en donde tendría que desembarcar de nuevo aquel Dios que había dicho que volvería desde el otro lado del mar. En Chichén Itzá comenzó ese desembarco, como el programa civilizatorio de esos antiguos, de esos dioses, como que inició por ahí, por Chichén Itzá. Y uno se pregunta, volviendo a las tablillas antiguas del libro perdido de Enki que ya leímos, como Ninurta, después que Caín mata a su hermano allá en lo que hoy es Siria, por ahí, esa era la región del Edén de ellos, en la Biblia se le dice el Edén. El hijo de Enki es el de las aguas, porque le gustaba mucho el agua, era experto en aguas, pero una experteza de profundidades que uno ni se imagina. Hacía presas, hacía de todo en el agua. La utilizaba como combustible en su nave. A Caín se le hace la modificación genética, que le cambia la sangre, que le da la sangre tipo O, tan abundante entre los indígenas más antiguos de aquí del continente. Y en esa modificación genética que se le hace a Caín, también ya no le salen barba en el rostro, y es traído aquí a América. Entonces los indígenas de América sin barba son los descendientes de Caín, y aquí como que se reinicia todo el proceso civilizatorio que ya en Mesopotamia, en Sumeria, ya no era posible más, porque abandonaron por las guerras y el desastre nuclear que hubo allá. Y aquí se abandonaron incluso las minas de África después del diluvio, y fue aquí en los Andes, y en estos lugares de Mesoamérica donde se comenzó entonces la extracción del oro para enviarlo a Nibiru y terminar de tapar el agujero. Todas las cosas se combinan si uno lee estos libros de Sechar Sitchin y se le encuentra sentido a estas cosas. De esto no nos hablan los antropólogos nuestros, ¿no? Hablan de dioses simplemente, y ahí se queda la cosa. Creencia de los toltecas, de los olmecas, de los mayas, de los incas, ¿sí? Y todo se resume a eso, ¿no? A creencias religiosas de esa gente como mitos y leyendas, lo descalifican los llamados expertos, ¿no? Por Secharya Sitchin. Pero es historia, como dice Sitchin, es una historia humana nuestra. El Dios que había dicho que volvería desde el otro lado del mar. Eso es lo que sucede. Por eso es que Moctezuma, miles de años después, allí en México, se deja engañar, o mejor dicho, se confunde cuando llega Cortés y su gente, con la misma característica física del Anunnaki, que es blanco, la nariz fina, es barbudo. Entonces, y como las leyendas que los mismos reyes indígenas conocían, de esos llamados dioses antiguos que volverían, entonces esta gente, fíjense, llegan de nuevo también por el mar, y se parecen físicamente, piel así blanca y barbudo, sí. Entonces en la mentalidad del indígena le cayó esa confusión tremenda. Entonces son ellos, volvieron, y por eso que Moctezuma le manda cantidad de regalos que no eran para el magnicida de Cortés, era para ese Dios que pensaban ellos que había vuelto, no era para Cortés. Ese Cortés era un simple contador, allá en una provincia de República Dominicana, antes de meterse en un barco y irse a México. Vivió muchos años allá en República Dominicana, lo que hoy es
República Dominicana. Contador en uno de los pueblecitos del interior de la República Dominicana. Eso era lo que era Hernán Cortés. De ahí fue que se va a México. Entonces dice que aquel Dios que había dicho que volvería desde el otro lado del mar. El punto focal del culto de Itzamna, aquel cuyo hogar es el agua, y de Quetzalcóatl, que entonces sería el hijo de Enki, en Isida, en Sumeria, que es el mismo Dios Tot o Tehuti en Egipto, es el arquitecto, el medidor, el que construye, elabora los planos para construir las grandes pirámides de Egipto, que no terminan en una plataforma como estas de México, como algunas en México y en Centroamérica, porque no era para recibir naves ya en la parte de encima de la plataforma, como habían esas pirámides residenciales de ellos en Sumeria, con unas plataformas encima donde aterrizaban con sus naves. Porque esas pirámides fueron construidas como balizas para guiar las naves que venían de allá del espacio, de Nibiru hacia la Tierra. Y había un haz de luz que salía de la más grande. Todos esos aparatos estaban en compartimientos que fueron encontrados en las grandes pirámides de Egipto y todavía están ahí, galerías, selladas con enormes piedras, con mecanismos, habían aparatos. Toda esa información la dice el mismo Enki en el libro perdido de Enki. No me la invento yo, que no soy experto en esas tablillas. Yo solo leo los libros de un experto, que es Zecharia Sitchin. Entonces sigue diciendo Sitchin, el punto focal del culto de Itzamna y de Quetzalcóatl, y quizás también de los recuerdos de Botán, era el cenote sagrado de Chichén Itzá. Ahí fue que el terrestre agarró ese lugar para darle culto a esos llamados dioses. El cenote, o sea, el ojo de agua, esa caverna de agua, ese pozo de agua profundo, subterráneo. Entonces era como el lugar central del culto a esos llamados dioses. El enorme pozo que le había dado su nombre a Chichén Itzá, situada directamente al norte de la pirámide principal y conectada con la plaza ceremonial por medio de una larga avenida procesional. El pozo, o cenote, como dicen en México, tiene en la actualidad algo más de 20 metros de profundidad entre la superficie y el nivel del agua, con otros 30 metros más o menos de agua y cieno más abajo. La boca del cenote, de forma oval, mide alrededor de 87 metros de larga y 52 de ancha. La boca. Existen evidencias de que el pozo se agrandó artificialmente y de que en otro tiempo hubo una escalinata que llevaba hacia abajo. Aún se pueden ver los restos de una plataforma y un santuario en la boca del pozo. Como el Sitchin que va allá, por eso habla de esta manera. Es de alguien que fue y vio presencialmente, por eso está diciendo estos detalles. No es que lo lee en un libro, es que él va allá con su grupo, Zecharia Sitchin, desde Estados Unidos, y visita todos estos lugares, por eso se escribe así. Dice, según escribe el obispo, en la época colonial, Landa, de apellido Landa, se llevaban a cabo ritos para honrar al dios del agua y las lluvias, y para hacerlo se arrojaba a doncellas en sacrificio. Eso se lo inventan los locos sacerdotes que le servían a esos dioses. No es que esos dioses mandaron que le mataran gente. Son los locos sacerdotes, como hicieron en Toyán, que se inventan estas cosas de que hay que sacrificarle y entonces las cogen vírgenes. ¿Ves? La locura de la pureza que hay en esas benditas religiones
de lo puro y lo impuro que divide en el cuerpo de la persona, lo puro. Tenía que ser una virgen, una pobre muchacha que era agarrada y con el lavado de cabeza que le hacen las religiones a la gente en la mente. Los convencían a la gente de que tenía que donar su hija. Me imagino el desespero de aquella muchacha, el terror, el estrés, que va a ser condenada a ser arrojada a aquel lugar, y que para sacrificarse a los dioses, las locuras que hacen esos locos sacerdotes. Entonces, para librarse ellos de la culpa, se le atribuyen a la divinidad. Igualito como sucede hoy, señores, las iglesias, la llamada cristiana, la católica, la de los judíos, la de los islámicos, hace todo el mismo disparate. En nombre de Dios, un monte de porcarías y violencias y magnicidios, genocidios, y se le echan eso, no, que es Dios que lo mandó, y así pretenden librarse de sus responsabilidades, de sus locuras. Exactamente, está pasando lo mismo. Para nosotros es mucho tiempo, desde el tiempo de los romanos hacia acá. En el tiempo de los Anunnaki es cuestión de días que han pasado. Los terrestres siguen repitiendo las mismas prácticas religiosas y diciendo que son los dioses que mandan. Se arrojaba a doncellas en sacrificio, y los fieles que se apiñaban, los fanáticos, los fieles, como hacen hoy, que se apiñaban alrededor y echaban ofrendas preciosas, preferiblemente de oro, y que para satisfacer a los dioses. En ese se nota las idiotices que la religión le mete a la cabeza. Hay un capítulo del Chavo, del 8, que critica esa mentalidad religiosa, ¿no? De hacer cosas ridículas y dicen que en nombre de Dios, en nombre de una suerte, para que Dios nos dé tal cosa, vamos a meterles monedas en ese pozo. Y en ese capítulo del Chavo del 8, algunos del equipo ahí comienza a meter monedas en un pozo. Y entonces Chávez, cuando todo el mundo da la espalda, se mete y agarra todas las monedas y va a gastarla, a comprar comida. Es como una crítica diciéndole, ¿no? Se aprovechan de la estupidez de las personas, que le meten monedas al pozo pensando que así van a conseguir algo, un deseo que se le va a realizar, por una entidad que le va a realizar el deseo. Se echan una crítica muy solapada, pero bien clara, en la mentalidad de ese mago, de ese genio que creó el Chavo del 8, ¿no? Gómez Bolaños. Estas locuras continúan de otras maneras, como el loco de Estados Unidos, un tal John Jones, en los años 70 por ahí, me parece que fue, 60, que agarró un monte de locos que lo seguían a él y se fueron a Guyana. Se metieron en un territorio por ahí, hicieron unas cabañas, y el tal John Jones era como el dios de ellos, y les dijo que llegaba el fin del mundo, y preparó unas ollas de veneno y mandó a todo el mundo a beber, y se murió. Si quedaron uno o dos fue mucho, lo encontraron después las autoridades, entonces cuerpos muertos. O en África, un loco que aparece lo mismo diciendo que Dios, que va a llegar Jesucristo y que hay que esperarlo puro, el cuerpo purificado, y que nadie debía de comer nada. Se murieron un monte de gente, como 400 de hambre, y lo enterraban en los terrenos donde estaba la secta esa religiosa. Lo que causa la religión en la mente de la gente, ustedes no se imaginan, señores. Cuando una religión te agarra la mente, no es fácil salir, fácil entrar. Te pintan como el cielo. Ahora, atrévete a decir, me voy de aquí, esto no sirve, para que veas lo que te cae encima. Y es mejor no entrar, porque el control mental es muy fuerte, y hay gente que no es que sean locos, es que ya le han agarrado la mente, y ya tú no tienes capacidad de reflexionar y decir, no, esto no está bien. Usted puede contar con los dedos de la mano de las personas que son capaces de decir, no, espera, esto no está bien, yo me salgo de esta porcaría, esto no sirve.
y le hacen un infierno en la vida a esa persona, porque salió y se fue. Siguen esa misma práctica. Las religiones agarran a las personas y las tienen como propiedad privada. No se importan con derechos humanos, nada. El centro de todo el poder y la decisión es el que manda, el superior o la superiora. Es una robotización ideológica que es criminal, porque le elimina hasta la voluntad a la persona. Convencer a una persona que ahí en ese grupito está la salvación, que está la realización plena, violándole todos los derechos. Aceptar eso significa que ya tú tienes el cerebro comido por lo que te metieron en la cabeza. Y comienza a cuestionar para que vea cómo te eliminan de una vez. Hasta físicamente te pueden eliminar. Tengan cuidado con las religiones, cualquiera que sea. Ven cómo mataron a miles quemados vivos. Niños, niñas, familias enteras, la Iglesia Católica. Que es la misma que se presenta hoy defendiendo la vida de los niños desde el vientre de la mamá. La misma que los quemaba. Por miles, porque no creían todos los disparates que la Iglesia Católica se inventaba. Los locos sacerdotes inventaban todas esas cosas y decían que era en nombre de Dios. Y que el que no obedeciera estaba desobedeciendo a Dios. Y a mí me dan poder político, social, económico, porque yo represento un poder mayor que el poder de los que mandan en los países, que es el poder divino, que está por encima de todos los poderes del mundo. Así era. Y entonces la gente se mete en miedo porque un ingrediente de las religiones para controlar la cabeza de la gente es el miedo. Te vas para el infierno, ten mucho cuidado. Yo te puedo mandar para el infierno. Tu alma se va a perder. Te vas para el purgatorio. Y la pobre gente que no le gusta leer, no lee, no se informa, no profundiza, pues ya tiene la cabeza agarrada y se deja llevar. Y sigue la cosa hasta el día de hoy. Apelando al Satanás o al infierno, a no sé cuánto, para sacarte y no solamente el poder, el dinero, sino agarrarte el cerebro. Es triste, pero eso sigue pasando. Ya en Europa está en decadencia esa ideología religiosa que esclaviza. Y uno va a algunos países de Europa y en las catedrales lo que hay es un bar. Que la gente va a beber licor, whisky o a leer libros, porque ya la gente se mandó para el carajo eso de la religión. Hay muchas congregaciones religiosas que ya tienen que mandar padres desde aquí para Europa, porque ya allá no hay. Nadie se le ocurre meterse en esa locura de un seminario. Todo eso se esconde. Si otras religiones más grandes que estas que están ahora desaparecieron, pues estas van a desaparecer también. Es cuestión de tiempo. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, hablando de ese culto, que el terrestre que cree en eso y los sacerdotes los exageran colocando cosas que los dioses nunca le mandan a nadie. Matar personas en nombre para ellos satisfacerse, como que son monstruos que comen personas, o se alimentan del alma de esas pobres personas inocentes. Doncellas, arrojaban doncellas. Como junto con las monedas que también se arrojaban. En 1885, un tal Edward H. Thompson, que se había ganado una gran reputación por ser el autor del tratado titulado La Atlántida no es un mito, consiguió que se le asignara un consulado de los Estados Unidos en México. Un cargo político, lo compró.
¿Con qué fin? Fíjense, como dice Sitchin. Estas cosas solo escribe Sitchin, otros antropólogos no escriben estas cosas. No pasó mucho tiempo antes de que comprara por $75 más de 250 kilómetros cuadrados de selva, donde ya él sabía que había una riqueza arqueológica, por eso que la compró. La ignorancia de los propios gobiernos de nuestros países la aprovechan gente de Estados Unidos y Europa que ya saben dónde está la riqueza arqueológica. Y van, compran el lugar y agarran todos los tesoros y se los llevan. Por la animalada de nuestros presidentes, nuestros dirigentes, que no le importan esas cosas y no le dan valor. Usted puede contar con un dedo de las manos los presidentes que le dan valor al tesoro arqueológico de su propio país. Son burros en eso, no entienden ni pío, y cuando se le dicen no creen. Entonces llegan otros que tienen la información y se llevan todo y se roban todo. López Obrador y esta que está ahora, Claudia, se han destacado por eso a nivel antropológico, en rescatar los tesoros arqueológicos de México, de los más grandes del mundo. Los tesoros de México no se comparan con los de Egipto. Es mucho más rico México. No hay país en el mundo que sea tan rico arqueológicamente como México. Pero los otros presidentes, nada. Por eso estos norteamericanos llegan a México y compran eso por $75. 250 kilómetros cuadrados de selva. En donde se encontraban las ruinas de Chichén Itzá. O en Honduras o en Guatemala. Hacen lo mismo. Compran territorios donde ellos ya saben que hay algo. Haciendo de aquellas ruinas su hogar. Este norteamericano, Thompson. Y organizó para el Museo Peabody de la Universidad de Harvard. Ahí está el detalle. ¿Para quién esta gente trabaja? Roban material arqueológico. Para esas grandes instituciones estadounidenses que sí valoran estos tesoros arqueológicos. Porque ahí eso les da poder, la información que sacan de ahí les da poder. Esa es la burrice, la ignorancia de nuestros gobernantes, que no le dan valor a eso, creen que eso son ruinas antiguas. La guerra de Irak, que fue el hijo de Bush hijo que mandó allá, ¿a qué fue? A robar arquitectura, a robar tesoros arqueológicos ¿de dónde? Del Museo de Irak, donde estaban restos y una riqueza arqueológica inmensa de miles de tablillas de la época de los Anunnaki, de los sumerios. Tumbas de reyes que eran mezcla de Anunnaki con terrestres, que tenían padre o madre terrestre y padre o madre Anunnaki. Se los metieron hasta los tanques al museo y se llevaron toda esa riqueza. ¿Usted imagina hacerle un análisis de DNA a ese tipo? Que tenía sangre Anunnaki terrestre, la riqueza que estos tipos van a sacar de ese DNA, lo que pueden crear de ahí. Eso es lo que no se le da valor en nuestros países, señores. Los ministros de cultura son un monte de burros, porque son cargos políticos. El tipo no sabe ni pillo de cultura, mucho menos de arqueología. Entonces los que saben, los europeos, algunos países europeos y todos ellos se aprovechan de eso, ¿no? Muchos españoles que robaron tesoros aquí en nuestra América, hasta el día de hoy están trabajando en algunos países de América y son ellos los que están clasificando los tesoros arqueológicos. Y hablando y diciendo información contraria a lo que dicen los hechos históricos que hicieron los españoles aquí. Que no, que aquí no vinieron gente a matar indígenas ni nada, que aquí lo que vinieron fueron grandes personas estudiadas de España y a civilizar. Y es lo que están sacando esos tesoros arqueológicos en muchos de nuestros países españoles. Se están llevando y dando información que después el ministro de Cultura de esos países la agarra como información verídica y elaboran libros para las escuelas.
Pues ese Thompson hizo eso, en contacto directo con el museo de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Una serie de inmersiones hizo sistemáticas en el pozo, se metió en el pozo varias veces, tenía la tecnología de bucear. Inmersiones sistemáticas en el pozo con el objetivo de recuperar sus sagradas ofrendas, lo que hacía Chávez. Estos burros no entienden lo que significa lo que hay abajo, vamos a meternos y nos llevamos todo. Solo se encontraron alrededor de 40 esqueletos humanos, pero los buzos sacaron miles de ricos objetos artísticos. Más de 3.400 objetos estaban hechos de jade, una piedra semipreciosa que era la más apreciada por mayas y aztecas. Entre los objetos había cuentas, varillas nasales, tapones para los oídos, botones, anillos, pendientes, globos, discos, efigies, figurines. Más de 500 objetos llevaban grabados en los que se representaba tanto a animales como a personas. Entre estos últimos objetos donde se grababan personas, había figuras de estos personajes grabados en esos objetos que tenían barba. Entonces no eran raza indígena, eran de esa raza que ellos conocían. Algunos llevaban una visible barba con un aspecto muy parecido al de las paredes del templo de juego de pelota. Las mismas imágenes de esos barbudos allá también, en donde estaban los juegos de pelota, en esas edificaciones antiguas, toltecas, de los mayas. Son los mismos personajes dentro de cabezas de serpiente, dentro de la nave. La serpiente emplumada, la nave, los representaban dentro de la nave, piloteando la nave, dentro de la cabeza de la serpiente, que es la nave, con barba, con nariz fina. Los conocían a estos personajes, por eso Moctezuma se confunde cuando le informan que se parecen al que se fue y dijo que iba a volver, barbudo, piel blanca. Conocían a los Anunnakis, como lo conocían en Sumeria, como lo conocían en Egipto, como lo conocían en la India o en Grecia. Son los mismos personajes. Que el mundo es la colonia, era la colonia de ellos antes de irse. Podían ir aquí y allá a la hora que les diera la gana, tenían sus naves. Usted no ve cómo hace un ovni hoy. En un segundo hace chic, chac, se va. No es tecnología, no la tenemos esa todavía. Ellos sí la tienen. Y sigue diciendo Sitchin, aún más significativos eran los objetos de metal que sacaron los buzos de esos cenotes, de esos pozos. Centenares de estos objetos estaban hechos de oro y algunos de plata y de cobre. Descubrimientos muy llamativos, dice Sitchin, dada la escasez de metales en esa península del Yucatán. Algunos de los objetos estaban hechos de cobre dorado y de aleaciones de cobre, incluido el bronce, lo que indica una sofisticación metalúrgica desconocida en tierras mayas y evidencia que los objetos se habían traído desde tierras distantes. Nada de esta información nos la dan los benditos arqueólogos, sean mexicanos, guatemaltecos, nos hablan disparate de la creencia religiosa de los antiguos, rituales, todo eso, así nos llena la cabeza de basura, porque esta gente estudiaron en las escuelas de origen europeo, lo que saben de antropología y cosas, de antropología, de estudios arqueológicos, lo tienen lo que tienen en la cabeza esas universidades son los currículos que vienen de Europa y de Estados Unidos. Por eso no hablan como habla este hombre. Pero lo más desconcertante de todo fue el descubrimiento de discos de estaño puro, un metal que no se encuentra en su estado nativo
y que solo se puede conseguir a través de un complejo refinado de minerales. Minerales que están completamente ausentes en América Central. Entonces, ¿de dónde los llevaron? Entre los objetos de metal exquisitamente trabajados había numerosas campanas, así como objetos rituales, copas, lavamanos, anillos, tiaras, máscaras, ornamentos y joyas, cetros, objetos de propósito desconocido y lo más importante de todo, discos grabados o estampados con escenas de enfrentamientos. En estas escenas de enfrentamientos, personas con diferentes atuendos y de rasgos diferentes se enfrentaban entre sí. O sea, razas distintas se estaban enfrentando entre sí, en esto, según los detalles de estas representaciones, de estas escenas. Quizás en combate, en presencia de serpientes terrestres o celestes, o de dioses celestes. El dominante o héroe victorioso se representaba siempre con barba. La raza superior, ellos tienen la tecnología para vencer a cualquiera en luchas. Es evidente que estos no eran dioses, pues a los dioses celestes o serpientes se les mostraba por separado. O sea, había otras razas de personas en esos territorios que también tenían barbas y luchaban entre ellos. Y el indígena sabía que no eran los llamados dioses. Es evidente que estos contendientes no eran dioses, pues a los dioses celestes o serpientes, a los dioses serpientes no, porque andaban en sus naves y se elevaban por el aire como serpientes, dejando esa estela de humo como una serpiente. A los dioses serpientes se les mostraba por separado, se le identificaba de otra manera. ¿Recuerdan lo que hacían los sumerios para identificar al llamado Dios o Anunnaki? Para diferenciarlo del terrestre, se le ponía un tocado con cuernos. Exactamente igual, representaciones distintas para diferenciar las razas de personas diferentes. A los dioses se les mostraba por separado, a los dioses serpientes, o sea que tenían aves que se le daban como serpientes, por eso son dioses serpientes, no es que eran serpientes, animal, es la imagen que hay que saber interpretar. Su aspecto diferente del dios celeste, que es alado y con barba, tiene alas, que puede elevarse por el aire, volar en su nave, y con barba, es barbudo. Aparecen relieves grabados en paredes y columnas de Chichén Itzá, junto con otros héroes y guerreros, como con su larga, como una representación que la voy a poner en el vídeo, donde aparece una figura diseñada en piedra, con una larga y fina barba, que alguien apodó del tío San. La identidad de esta gente con barba es un enigma. Lo que es seguro, dice Sitchin, es que no eran indígenas nativos, porque a el indígena no le crece la barba, puesto que no les crecía el vello facial y por lo tanto no podían tener barba, el indígena nativo. Entonces, ¿quiénes eran estos forasteros que luchaban entre sí? Y el indígena los representaba. Y ya dijimos que no los representaban como dioses porque no eran los dioses, pero tenían barbas también, eran barbudos. ¿Quiénes eran estos forasteros? Sus rasgos semitas, vinieron de Medio Oriente, como los olmecas con rasgos africanos, como están en las grandes caras de piedra en Centroamérica. Los rasgos africanos fueron traídos de allá también, por esta raza de dioses. Trajeron semitas, los de Sumeria, y trajeron de Egipto los negros. Esa pregunta Sitchin, ¿quiénes eran estos forasteros? Sus rasgos semitas, porque Sitchin los vio en las representaciones que fue ahí, a Chichén Itzá, son rasgos semitas por la nariz como arqueada aquí. No es el dios que tiene la nariz fina, aguilucha. Es como el semita, el oriental, el palestino y de esos lugares, el sirio,
que tienen como un arqueamiento en la nariz. Por eso dice, eran rasgos semitas, descendientes de Sem, no de los hijos de Noé, y más bien mediterráneo, de ahí de esos lugares, ¿no? Palestina, Israel, Siria, Líbano, toda esa zona, Mediterráneo. A eso era que se parecían esos señores, tenían esos rasgos. Aún más destacado en los objetos de arcilla que llevan imágenes faciales, han llevado a varios investigadores a identificarlos como fenicios o marinos judíos, que quizás perdieron el rumbo y fueron llevados por las corrientes atlánticas hasta las costas de Yucatán. Cuando el rey Salomón y el rey fenicio Irán, aparece en un texto del Antiguo Testamento, ese hecho aquí, el rey Salomón y el rey fenicio Irán, el fenicio que estaban ahí en lo que hoy es el Líbano, y Salomón ahí en Jerusalén, construyendo el templo para el tal Dios de ellos, que era uno de esta gente. Por eso necesitaban oro, porque ellos sabían que el oro es el metal de estos señores. Ellos vinieron por oro y el terrestre vio eso, cómo esta gente usaba el oro, y el terrestre no le daba ningún valor a ese metal, entonces lo atribuye a ellos. Ellos son los que usan el oro. El terrestre nunca usaba oro para nada, a veces para decorar alguna cosa de decoración, un collar o algo. Quien busque el oro para llevárselo y tenerlo y acumularlo es esta raza de gente, los llamados dioses. Por eso cuando los españoles llegan a Perú y esos lugares, le preguntaban a los indígenas de quién es el oro. Los indígenas señalaban para arriba. Eran idiotas. Bien, son esa gente que de las naves, bien, eso, de arriba, los dioses, de ellos. Cuando el rey Salomón y el rey fenicio Irán juntaron sus fuerzas para enviar expediciones marítimas a circundar a África en busca de oro hacia el año 1000 a.C., es un dato histórico, está en el Antiguo Testamento, o unos cuantos siglos después, cuando los fenicios, que vivían ahí en lo que hoy es el Líbano, fueron ahuyentados de sus ciudades portuarias en el Mediterráneo oriental, fundaron Cartago, ahí en África, lo que hoy es Túnez, por ahí, ese país de Túnez, en el norte de África, y cerca de Libia, por ahí, y navegaron hasta África Occidental, a despecho de quienes pudieran haber sido esos marinos y el momento propuesto de la travesía. Los investigadores académicos más conservadores desechan radicalmente cualquier idea de una travesía deliberada. O sea, estos llamados expertos, como dice Sitchin, no creen que esa gente, esos fenicios, con rasgos semitas, vinieran de allá conscientemente aquí, sino que dicen que no, que fue que a lo mejor el viento los empujó para acá y llegaron como náufragos, un grupito por acá. Esas son las teorías de los... Eso no tiene sustento. Entonces no creen que fue una travesía deliberada, planeada desde allá, del oriente mediterráneo, Palestina y esos lugares, hacia acá, cruzando el Atlántico. Ellos no creen que eso se hizo, porque para ellos en esos años no podía existir esa capacidad de navegación. Es la misma actitud hipócrita de los llamados expertos europeos y estadounidenses que no creen. Y así escriben los libros, con esa mentalidad, incrédulos, por ignorantes o por maliciosos, para manipular la historia. Y han dividido la historia en edad de piedra, edad de hierro. Entonces hierro solo aparece en lo que ellos dicen que es edad de hierro. Si aparece hierro en la edad de piedra, ellos dicen, no, es que eso ahí está fuera de lugar. Ellos no dicen, no, lo que decimos nosotros es un disparate, está mal, vamos a reconsiderar lo que dijimos. No, ellos le echan la culpa al objeto de hierro que está ahí. Esa es la mentalidad de esa gente. Es pura hipocresía. No, que ese martillo de hierro incrustado en una piedra de millones de años está en un lugar equivocado, porque esa era la época de la edad de piedra, según lo que nosotros elaboramos. Entonces el que está mal es el martillo de hierro que está ahí.
Esa es la mentalidad de esos idiotas. Esos son los que hacen y escriben los libros de historia para las universidades. Esa mentalidad estúpida viene de Europa y de Estados Unidos. Así que piensan. Tercos como una mula son esa gente. Entonces dice, esos expertos explican las innegables barbas como barbas postizas. Que los indígenas, o sea, y ya descartan que esas sean gente que vienen de Medio Oriente, aunque los rasgos en las inscripciones, en las grabados en las piedras, los muestran con la nariz de tipo semita, los rasgos semitas, como dice Zecharia Sitchin, que los conoce porque Sitchin se crió allá en Palestina. Conoce el rasgo semita, que vivía allá. Y él dice, estos llamados expertos dicen que no, que esa gente no vinieron navegando deliberadamente para acá, que el viento los perdió en el mar y lo empujó para acá. Y desembocaron por ahí por Yucatán, pero que no fue algo deliberado, planeado, o sea que no había navegación para estos expertos. Y mucho menos que esa gente podían venir aquí. Entonces fíjense lo que se inventan. Explican, la cosa más estúpida, las innegables barbas como barbas postizas que los indígenas se pegaban en la barbilla. O bien dicen que se trata de supervivientes ocasionales de algún naufragio. Claro está, dice Sitchin, que el primer argumento propuesto con toda seriedad por famosos expertos no hace más que llevar a esta pregunta. Si eran barbas, como dicen estos expertos, esa primera teoría, que los indígenas se ponían. Entonces dice Sitchin, claro está que este argumento propuesto por esos llamados expertos no hace más que llevar a esta pregunta, dice Sitchin. Si los indígenas imitaban a alguna persona barbada, con barba, ¿de quién o quiénes se trataba? Porque ellos vieron que tenían esa barba y la estaban imitando. Sitchin le lanza esa pregunta a esa teoría idiota de esos expertos, que eran barbas postizas que los indígenas se ponían. Entonces dicen, sí, pero entonces ¿a quién estaban imitando? Alguien vieron ellos que tenían barba y lo estaban imitando, si es como ustedes dicen. ¿De quién se trataba? Y entonces la otra explicación de los naufragios, dice Sitchin, tampoco parece válida la explicación que afirma que se trataba de unos simples náufragos, supervivientes de algún naufragio. Las tradiciones nativas, al igual que la leyenda de Botán, nos hablan de viajes repetidos de exploración seguidos por asentamientos. Venían a explorar y se instalaban. La fundación de ciudades, las evidencias arqueológicas contradicen la idea de unos cuantos supervivientes ocasionales arrojados a una playa singular como náufragos. Esa es la segunda teoría que Sitchin desmonta. Que habían ciudades, fundaban ciudades, se instalaban. Hacían asentamientos. Las evidencias arqueológicas contradicen la idea de unos cuantos supervivientes ocasionales arrojados a una playa singular como simples naufragios. A los barbados, a los que se les ven diversas actividades y circunstancias, se les ha representado a lo largo de toda la costa del Golfo de México, en localidades del interior y hasta en la costa del Pacífico. Y no se les representa estilizados ni mitificados, sino retratados como gente real que eran, que el indígena los veía. Así desmonta Sitchin estas dos teorías de las barbas postizas y de los simples náufragos que llegaron por aquí. Vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.